Yo soy Tania Ramírez Hernández, muy buen día. Agradecer mucho a todas las personas comisionadas la sensibilidad y la pertinencia de escoger este tema para poder enfocarnos en un problema que está generalizado en la agenda de infancias. Yo vengo en representación de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México, una red que agrupa el trabajo de unas 90 organizaciones en todo el territorio. Y me gustaría iniciar citando un testimonio. Y me disculpo por el lenguaje, es textual. Mira, cabrón, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mamadas. Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. A huevo te voy a llevar y a toda tu familia la voy a matar. Este es el testimonio de un adolescente de 17 años en el estado de Jalisco, en Guadalajara, uno de los estados que tiene mayores índices de violencia, de actividad del crimen organizado, pero lamentablemente en todo México ya se observa esta dinámica. Es una problemática que no ha dejado de estar presente y se ha extendido en los últimos años hasta no dejar un solo estado, una sola entidad de nuestro país libre. De acuerdo a estudios que hemos realizado en REDIM, para poder construir un cálculo sobre la dimensión de la problemática, dado que no hay cifras oficiales sobre cuántas niñas, niños, adolescentes podrían estar reclutados, y entendemos la dificultad de establecer esa cifra, pero a falta de datos oficiales, en un estudio que pudimos establecer junto con el Observatorio Nacional Ciudadano, calculábamos que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños, adolescentes estarían en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado. Y esto se explica también en una circunstancia similar a la que planteaban ya mis colegas, en una dinámica que relaciona también el reclutamiento con otras prácticas y con otras violaciones a derechos humanos, como puede ser la desaparición forzada y la trata, e incluso la trata y el posterior feminicidio o la desaparición forzada y posteriormente las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es lo que hemos observado? Hay un cambio en la práctica, hay un cambio en cómo el reclutamiento sucedía o cómo históricamente lo tenemos asociado, en donde se sustraía a chicas y chicos de sus espacios comunitarios, se les llevaba a otro sitio y podían ser parte de grupos armados, de grupos criminales. Lo que ahora vemos es que el crimen ha extendido sus redes y su capacidad de tal forma que no hace falta sustraer o cambiar de locación, no siempre, a niñas, niños, adolescentes para poder tener este control de territorio y para realizar actividades delictivas. Incluso pueden ser mucho más útiles y funcionales a los intereses del crimen y de la delincuencia, estando en los territorios que conocen, ¿no? Y siendo parte de ese dominio territorial. Claro que también existen otras dinámicas de sustracción y lo hemos visto, por ejemplo, con las falsas ofertas de trabajo, con la atracción a través de redes sociales, de videojuegos, pero siempre orientados, y esto es una de nuestras mayores preocupaciones, a población en estado de pobreza. Hay que recordar que en México niñas, niños, adolescentes son el grupo de población que más pobreza y pobreza extrema viven. Y son estos grupos, sobre todo en la adolescencia, cuando no hay un proyecto de vida posible y el abandono escolar se ha establecido y estas condiciones estructurales se dan, que la posibilidad de ser económicamente útiles a su familia y a su comunidad se vuelve imperativa, y la imposibilidad de encontrar medios legales de trabajo les hace caer en estas falsas promesas de trabajo para el reclutamiento, a veces también en falsas promesas románticas para el caso de las niñas, que pueden ser también reclutadas. Y este factor de vulnerabilidad de la pobreza es el que está haciendo que sea particularmente este grupo de población el más afectado. Y me parece que eso, con los niveles de desigualdad que existen en nuestros países, debe ser de la mayor preocupación. Les decía que no hay una entidad en México que esté en blanco y que pueda estar libre. Ahora mismo desarrollamos estudios sobre Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, pero en Jalisco organizaciones y periodistas han documentado entre 2011 y 2005 por lo menos 12 centros de adiestramiento y campamentos de formación
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, lo sucedido en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, que fue conocido seguramente por ustedes, fue una alerta de algo que las organizaciones ya estaban advirtiendo desde 2017 o desde 2015. Y lo que observamos es que en el ecosistema que implica la comisión del reclutamiento, hay por supuesto factores individuales que suceden a la persona, ¿no? Abandono de la escuela, etcétera, pero también factores familiares, como el crimen puede haber penetrado incluso en la actividad de los miembros de la familia, factores comunitarios en donde se naturaliza la presencia de estos grupos armados y por supuesto los factores institucionales o estructurales en donde la corrupción, y me interesa subrayarlo, es en buena medida uno de los elementos que está posibilitando que en vez de haber investigaciones y castigos a los responsables, haya un círculo de permisividad que sigue haciendo posible esto. Desde Redim hemos colocado la necesidad y quisiéramos pedir respetuosamente a las y los miembros de la comisión que nos acompañen en la exigencia de la tipificación del reclutamiento forzado como un delito autónomo. Hoy por hoy en México forma parte de las prácticas comprendidas dentro de la ley de trata, pero bajo este esquema se suele entender mucho más la trata con fines de explotación sexual, comercial y derivado a niñas. No conocemos de demasiados casos que hayan sido tipificados por la ley de trata y por eso insistimos en una tipificación autónoma que tenga sí o sí el componente de reconocimiento de víctimas en niñas, niños, adolescentes, porque lo que estamos viendo es una inercia de tipificación para castigar el reclutamiento, pero que no reconoce infancias y adolescencias como víctimas y entonces no se les puede sacar de ese ciclo que ya es bien conocido, que es el ciclo en el que pueden salir por la puerta de la justicia, pero vuelven a entrar si no son desvinculados. La relación desvinculación y prevención se hace particularmente importante porque es la ruta de desvinculación y el cambio de esos factores ecosistémicos, estructurales, institucionales, lo que puede establecer nuevas rutas de trabajo y nos parece que está instalada la capacidad, pero quizá no la voluntad ni la incorruptibilidad en las instituciones de nuestros países y de México en concreto para poder generar estrategias de prevención que ayuden también a la desvinculación. Necesitamos hacer que esas estrategias sirvan a chicas y chicos que son rescatados y que son desvinculados de las redes criminales. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por compartir con la información, con la Comisión Interamericana esta perspectiva tan importante. Para responder a los desafíos que en los entornos digitales o en las modalidades digitales están existiendo, definitivamente los videojuegos violentos se convierten en plataformas para observar las capacidades bélicas, competitivas y agresivas. El reclutamiento también tiene esa parte de observar las, entre comillas, cualidades y poder también establecer vínculos con chicas y chicos a través de ellos. Videojuegos violentos, redes sociales, coincido con TikTok, pero hace unos años era Facebook y en unos años podría ser otra, es decir, hay que observar cuál es la plataforma y red social que más están utilizando chicas y chicos y ahí es donde va a estar el riesgo. Respecto de las buenas prácticas comunitarias, pienso que ahora que en nuestros países se está hablando más abiertamente y más activamente sobre los sistemas de cuidados y los sistemas de cuidados comunitarios, esta podría ser una de las dimensiones en donde encontremos alguna solución de arropamiento también comunitario, porque hay que reconocer que niñas, niños, adolescentes nunca deciden voluntariamente, pero cuando entran en esta vida lo hacen porque hay una falta de abrazo social, no únicamente pobreza material, ¿no? Entonces necesitamos entrar en el reconocimiento y la valorización de por qué son importantes los niños y las niñas en las sociedades, cuál es el valor, cuál es el aporte que hacen las y los adolescentes, qué aprendemos las personas adultas de ellos. Si no existe ese reconocimiento, se van a ir ahí a donde les reconozcan por su capacidad de delinquir y de matar. También las intervenciones estatales más realistas y urgentes, las comento ahora con lo que preguntaba el presidente. Y respecto de las vulnerabilidades especiales de indígenas, es muy importante, y gracias por la pregunta, en México, en la frontera sur, en el estado de Chiapas, hemos estado viendo desde hace algunos años auténticas redadas en donde se identifica y se advierte a las familias que en la noche o a la mañana siguiente se va a recoger y a levantar a los más jóvenes. El crimen organizado está rompiendo, y yo creo que eso es algo que como región nos tiene que alarmar, está rompiendo incluso el tejido social que los pueblos indígenas habían sostenido y mantenido por mucho tiempo.
y esto es algo que se tiene que analizar también en vínculos con la pobreza. ¿Por qué los pueblos indígenas, pese a tantos reconocimientos, siguen siendo los más pobres? ¿Por qué la niñez indígena vive brechas de desigualdad, a veces de hasta el doble o en triple, en rezago educativo, en pobreza extrema? Si la pobreza sigue instalada ahí, van a ser esos chicos y chicas quienes también vivan mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto? Respecto del trabajo mancomunado, las alarmas y cuáles pueden ser los llamados que desde la comisión se hagan, me parece que sería muy importante pensar, por supuesto, en hablar de tipificación y en que los estados puedan empezar a informar con indicadores de éxito, no cuántas personas son abatidas, sino cuántas personas son llevadas ante la justicia por reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Uno de los factores de éxito en indicadores tiene que ser cuántas personas están siendo procesadas por haber utilizado y reclutado a niñas y niños, y no son esos los indicadores que se nos están dando en materia de seguridad, ¿no? Se dan abatimientos, se da control de armas, cantidad de drogas, etcétera, pero el factor corrupción y el factor impunidad no se está atacando. La identificación de los riesgos y las barreras y las políticas de implementación, pensando en cómo hacer un poco de esperanza, ¿verdad? Sí creo que, y desde nuestro análisis, la posibilidad de apoyar esas comunidades indígenas o no indígenas que han sostenido, a veces organizándose incluso de manera armada, no es lo recomendable, pero que se han organizado para resistir al crimen, tendrían que ser mejor apoyadas por los estados en el sentido de que están sosteniendo el tejido social y la posibilidad de seguridad, y eso se relaciona también con la estrategia de prevención. En nuestro entender, la prevención tendría que ir orientada no únicamente a campañas y diseminación, sino a capacitación obligatoria a personas servidoras públicas para que puedan asumir que esta es una problemática que se está dando y con estrategias para prevenirlo. Pero también por el lado educativo y cultural necesitamos recomendaciones en el sentido de prevención que hagan ver que no es la prohibición de determinadas plataformas, herramientas o celulares. Necesitamos generar contranarrativas, ¿no? Como se aprendió con el discurso de odio. Necesitamos entonces no prohibir el videojuego, no prohibir el celular en la escuela, sino generar más contenidos que contrarresten esa narrativa de narcocultura, esa narrativa que exacerba la violencia, y generar contenidos educativos de calidad que puedan dar alternativas intelectuales a chicas y chicos, ¿no? En el contexto de pobreza y de falsas promesas de bienestar, por supuesto que seguir atendiendo la pobreza estructural es importante. Nuestro análisis es que las transferencias directas ayudan a la sobrevivencia, pero no resuelven el problema de raíz. Y en el vínculo crimen organizado y corrupción, probablemente alguna de las comunicaciones que desde la comisión podrían establecerse hacia los estados sería poder reconocer o instar a los estados a que reconozcan que el reclutamiento no es voluntario. Observamos que ahí hay muchas veces una salida por parte de la autoridad diciendo, pues acudieron a una entrevista de trabajo, pues acudieron de manera voluntaria, se ingresaron, no, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, el reclutamiento es forzado y la utilización es forzada. Entonces necesitamos que cese la posibilidad de criminalizar a las adolescencias que está detrás de ese discurso. Se necesita también poder entender, y esta podría ser también una de las recomendaciones, que la expansión que ha dejado la intervención armada y militar para generar seguridad en nuestros países, lo único que está haciendo es extender y profundizar la presencia de armas de fuego y de capacidad criminal, es decir, estrategias de securitización en el sentido armado como atención de la violencia y de la inseguridad. Lo único que están haciendo, y ya llevamos años o décadas viviéndolo, es sembrar más armas y más violencia. No está ahí la solución. Necesitamos soluciones menos bélicas. Necesitamos también entender, y creo que desde ahí la posición de la comisión es privilegiada, que estamos frente a un problema transnacional, no es un problema de cárteles locales ni de grupúsculos locales, y a los problemas sistémicos y regionales pues también hay que hacer abordajes en este sentido. Por ejemplo, hemos tenido noticias de que a través de estos videojuegos y redes sociales a veces grupos o cárteles en México empiezan a reclutar o a solicitar presencia de exmilitares o excombatientes colombianos que se convierten en formadores de las escuelas de crimen en México o a veces directamente en ejecutores, ¿no? Y necesitamos, y eso se relaciona con la prevención, mecanismos de identificación temprana que puedan hacer que la acción pública llegue
antes de que el daño esté hecho. Por supuesto, mecanismos para atender el daño cuando está hecho, pero esos mecanismos de identificación temprana tienen que ver con generación de data, tienen que ver con generación de mecanismos de articulación, tienen que ver con que los sistemas de protección de la niñez en nuestros países estén articulados y que se hablen y que trabajen en conjunto el sistema de protección integral para garantizar derechos en el sentido más amplio y bienestar, también con el sistema de protección especial, cuando deja de haber atención familiar a chicas y chicos, y que en esos mecanismos de identificación temprana también haya rutas rápidas y salidas rápidas que solucionen la desvinculación de manera inmediata, cambiar a los chicos de localidad, orientar los recursos en educación, en trabajo temprano a ese grupo de manera focalizada. Las experiencias nos dicen que una salida rápida, y a veces es obligatorio el cambio de localidad, pero una solución como alternativa de vida y de supervivencia puede ser el más efectivo método de desenganche, ¿no? Thank you so much. I'll be brief. I think my colleagues have covered a number of the important issues. I'll touch on maybe two areas that the commissioners asked questions about. The first is around prevention and successful community practice. And I'll talk specifically about the Haitian context, but I think it might be relevant to other countries as well. I think the most important thing is, many of the children who end up a part of gangs are children who are at the margins. They're street children, they're children who are unaccompanied and separated from their families. And in Haiti, there's a huge problem because many children are out of school. And we see the greatest success in areas where children are given viable alternatives to joining gangs. And that means bringing them back into the education system. Education is an important protective mechanism. It's also a place where prevention can be promoted. Viable alternatives in terms of vocational training, so people have a way to earn a living that doesn't involve being a part of gangs. And I think, as my colleagues mentioned, there is a lot of promotion of gang culture on social media, on TikTok, and I think a strong emphasis and push that counters that messaging is also really critically important in addressing the initial recruitment of children into those gangs. The second area of questions that I wanted to kind of maybe address is around state intervention and policy that you perhaps can be promoting to address recruitment and use. I think the first is, and I think it's been touched on by my colleagues, is around the legal framework around prosecuting people who are responsible for recruitment and use. This isn't always articulated as an independent crime in the national legal system. Sometimes you can get at it through trafficking laws and otherwise, but it is not automatically obvious necessarily to prosecutors that this is something that should be prosecuted. And I think my colleague spoke about just actually tracking the number of prosecutions around recruitment and use, and I think greater visibility around this as a crime is really important. The second, also touched on by my colleagues, is around stressing that children who are recruited and used are victims first and foremost. The law can be very fuzzy around, if a child is recruited, are they in fact a perpetrator of a crime? Are they liable in some ways? And I think that messaging in Haiti in particular has been really important because children are very much at risk of community backlash. And so I think promoting the idea that children are victims first and foremost, that the ways in which they become involved in these gangs is coercive, is really important. And then finally, in terms of state intervention, the mechanisms to support reintegration of children once you've brought them out of gang life. And in Haiti, to the credit of the transitional government and to the UN mechanisms that are working there, they really are trying to seek opportunities to bring children out, but then also to meaningfully reintegrate them into communities where they be safe to do so. And I think supporting those interventions is critically important. Perdón, ¿podría 30 segundos Sí, para agregar un ejemplo, pero es una coyuntura que se acaba de ver en México y ojalá me equivoque, pero es probable que la volvamos a ver. Recientemente se asesinó a Carlos Manso, un presidente municipal en una de las localidades de Michoacán, que es una de las más violentas y con crimen más activo, y lamentablemente se descubrió que el perpetrador era un adolescente de 17 años. El problema no paró ahí, sino que una vez el chico había sido controlado y había sido sometido,
fue asesinado, incluso cuando estaba sometido. La preocupación es que este tipo de mecanismos se empiezan a utilizar para generar satisfacción social y decir, bueno, era un adolescente, tenía un consumo conflictivo de sustancias, entonces el caso está cerrado cuando encontramos a un criminal que era adolescente, estigmatizado, pobre y usuario de drogas, cuando la pregunta en el fondo tendría que ser, ¿quién puso un arma de fuego en las manos de un adolescente y cuáles son las redes de complicidad que hicieron que si el chico ya estaba sometido, alguien tomara la decisión y diera la indicación de quitarle la vida al adolescente, ahí donde incluso si hubiera enfrentado la justicia podría haber aportado información sumamente útil para desarticular la red criminal que cometió este magnicidio. Bueno, pues muchas gracias. Una información además muy valiosa para la Comisión Interamericana, con puntos muy concretos para la actuación sobre lo que tenemos enfrente, que es, pues, por un lado, articular toda la reflexión sobre crimen organizado, corrupción, impunidad y cómo impacta los derechos de niñas, niños y adolescentes, el tema del entorno digital, es decir, hay muchas pistas que nos han dado. Les agradecemos mucho por su participación hoy y vamos a seguir trabajando con mucho empeño por un tema que nos compromete y nos requiere a todos. Muchas gracias.